Vamos a empezar con esta sesión del último día, ¿no? Este fin de semana tan interesante que estamos disfrutando aquí en el Escorial, y voy a presentar al ponente que me acompaña, el profesor Alessandro Mini. Es doctor en Derecho por la Universidad Autónoma Abat Oliba, y además ejerce de profesor de Historia del Derecho en esta universidad, donde también es vicerrector de Investigación y Relaciones Internacionales. Ha dado clase, ¿no?, de numerosas asignaturas, y dentro de, ¿no?, aparte de sus labores universitarias, ha colaborado también, por ejemplo, en el ámbito, ¿no?, me comentábamos ahora, como asesor en la diócesis de Yucatán durante su estancia en México, y también en el Tribunal Eclesiástico en temas de, ¿no?, nulidades matrimoniales y aspectos de derecho canónico. Su especialidad y su tema de investigación es la tradición jurídica medieval catalana, y en ese sentido creo que puede ser muy ilustrativo, muy interesante, que nos haga una breve exposición, y luego, por supuesto, abriremos turno de debate y preguntas sobre ese concepto de libertad tradicional que se entendía en las sociedades ¿no?, preliberales o prerevolucionarias. Muchas gracias, profesor. Gracias. ¿Seguro? ¿Me oís? Sí. Gracias por la presentación. Gracias por esta invitación al doctor Elio Gallego, presidente director de Cefas. Gracias. Bueno, la invitación me llegó por conducto de Fernando Nistal, que no está, y a quien también agradezco. Gracias a Paloma Corbí y a toda la organización que ha hecho posible este fin de semana tan interesante aquí entre vosotros. Me toca hablar en una mesa redonda que prácticamente es la penúltima actividad que se va a realizar durante este fin de semana, con lo cual he tenido la ventaja de escuchar a los ponentes que me han precedido, un poco de sentir el sentir de los que están en la audiencia, igual de alguna manera me hago una idea de lo que se ha hablado y de lo que conviene hablar para no repetir lo dicho y para también completar un poco lo que han dicho los ponentes que me han precedido. He tenido que adaptar, después de escuchar a todo lo demás, lo que me había preparado unas 3 veces, pero bueno, he ordenado un poco las ideas y espero decir algo que pueda servir. Se ha hablado de libertad. El término de libertad ha sido objeto por lo menos de una de las ponencias que he escuchado ya. El concepto de libertad lo ha sido, pero ha salido también en distintas versiones. Se ha hablado de libertarios, se ha hablado de libertinaje, se ha hablado de liberalismo, se ha hablado del concepto de liberal, etcétera. Yo creo que al empezar esta conversación, además por el hecho que el otro ponente todavía no está entre nosotros, tengo tiempo para alargarme un poco más de lo previsto tal vez. No está de más que retomemos el concepto de libertad, ¿no? Antes de hablar y entrar en tema, que como ha recordado nuestro presentador, es la libertad tradicional contra en comparación con las libertades modernas, un debate necesario, decía el título de esta mesa redonda. Entonces, hablando con el profesor Gallego, le preguntaba cuál es la formación de las personas que están asistiendo a este seminario. Me decía, una formación alta, medio alta, y en concreto me interesaba saber qué clase de formación tenéis en temas de filosofía, antropología, filosofía de la naturaleza, metafísica, todas estas disciplinas que de alguna manera están relacionadas con la libertad. La libertad se estudia en antropología filosófica, enriquecida por la antropología teológica, se estudia también en ética, en cierta medida, enriquecida por la teología moral, y las dos entroncan en la filosofía de la naturaleza, la metafísica, etcétera, ¿no? Filosofía política, por supuesto. Son todas disciplinas filosóficas donde el tema de la libertad sale.
Entonces es interesante pues, recuperar alguna noción de filosofía para que el concepto de libertad que estemos manejando, por lo menos en esta mesa redonda, pues sea algo homogéneo, ¿no? Para que no hagamos un diálogo de besugos donde utilizamos todos el mismo término, pero cada quien pues entiende cosas diferentes. Y esta inquietud por partir de este análisis, si queréis, previo y algo elemental, surge del haber charlado con algunos de los presentes y oír alguna afirmación, ¿no? Pues cada quien es libre de hacer lo que quiere, creo que es conveniente retomar esta noción. Recordaréis, lo voy a hacer a modo de recordatorio, sin querer aquí dar una clase de filosofía porque no hay tiempo y el formato que se ha escogido para que yo hable tampoco es conveniente para hacerlo. Entonces simplemente voy a dejar unas pinceladas para que los conocimientos que seguro ya tenéis pues los podáis refrescar en el contexto en el que estamos, ¿no? Entonces recordáis que la filosofía puede demostrar a través de la razón natural que a partir de la experiencia de la vida, entendida como tal, pues las sustancias que tienen por esencia la capacidad de moverse a sí mismas, la existencia de un primer principio vital, que es aquello que denominamos alma, ¿no? También sabéis que la filosofía racionalmente, por lo tanto, puede demostrar a partir de la experiencia de las distintas operaciones que los entes dotados de vida pueden realizar, puede demostrar la existencia de distintos tipos de alma, ¿no? Almas vegetativas, sensitivas y el alma racional, que es aquí en la que nos vamos a centrar. Y sabéis también que la filosofía puede demostrar que a partir de la experiencia del conocimiento de las esencias de los entes corpóreos estamos dotados de una facultad que denominamos inteligencia, razón en los seres humanos, en las personas humanas, ¿no? También la filosofía es capaz de demostrar que somos capaces de tender, tenemos la capacidad de tender hacia objetos que la inteligencia, la razón presenta como buenos, a una capacidad que es la que denominamos voluntad. Ahora bien, aquí es donde es clave el concepto de libertad, porque esa tendencia hacia algo que se concibe como bueno es una consecuencia de que la inteligencia presentaba ese apetito, esa tendencia que denominamos voluntad, algo como bueno. Pero bien es verdad que así como existe el error en el conocimiento, también cabe la posibilidad de errar en la apreciación de algo como bueno cuando en realidad no lo es. Y por esto, tanto en antropología como en ética, se habla de bienes reales y bienes aparentes, ¿verdad? Con lo cual, la tendencia de la voluntad estará viciada en tanto en cuanto el conocimiento de algo como bueno sea erróneo. Querremos algo que entendemos como bueno, bien porque no lo es realmente, o bien porque está desordenado respecto al fin último de todas nuestras acciones, y con lo cual, pues la tendencia de la voluntad estará viciada. ¿Existe la libertad? Sí, claro que existe la libertad. ¿Y cómo demostramos que existe la libertad? En la medida en que la voluntad no está predeterminada a elegir algo como bueno. ¿Sucede esto siempre? No. ¿Por qué? Porque si algo se nos presenta como absolutamente bueno, la voluntad será incapaz de renunciar a atender a él. Esto sucede con el bien absoluto, es decir, en esta vida podríamos llamar la felicidad, y sucederá más adelante ante la visión de Dios, la visión beatífica de Dios, donde perderemos esa capacidad de tender voluntariamente, tender a Él libremente, digamos, será necesariamente lo abrazaremos, ¿sí? Pues bien, toda esta explicación, ¿de dónde sale? Evidentemente esto es filosofía realista, filosofía
cristiana, no es teología, pero sí la encontramos desde luego en la filosofía que se ha mencionado, la doctrina de Santo Tomás de Aquino en varias ocasiones, pero también canonizada por algunos documentos pontificios. Cito entre todos uno que he estado revisando para la preparación de esta charla, que es Libertas Prestantissimum de León XIII, un documento muy interesante donde se habla de liberalismo, pero donde también se hace una síntesis cabal de esta doctrina que os acabo de explicar. Entonces, añade el pontífice, siguiendo las huellas de Santo Tomás en este sentido, que la libertad, bueno, digamos de otro modo, el hombre actúa libremente en la medida en que sigue el bien verdadero, en la medida en que, según la recta razón, conoce lo que es verdaderamente bien y lo abraza voluntariamente. Esto también es Santo Tomás. Cuando el hombre no actúa siguiendo la recta razón, entonces no actúa libremente, actúa más bien como esclavo. ¿Por qué? Porque el principio de su acción no es el principio intrínseco del mismo, que es la recta razón, sino es algo ajeno a ese principio, que puede ser una pasión o otro agente casi externo, ¿no? De ahí que cuando hablamos de libertad, cuando hablamos de actos libres, tenemos que recordar que libertad propiamente dicha solamente se dará ahí donde se haga el bien, donde el conocimiento del bien al que queremos tender sea recto, sea verdadero, y el bien al que tendemos sea realmente tal, ¿sí? Leyendo también otro documento para la preparación de esta charla, es un escrito de Francisco Elías de Tejada de mediados del siglo pasado, que habla de las libertades concretas y las libertades abstractas. El catedrático denunciaba una ola de libertinaje que caracterizaba su tiempo, el suyo. Ahora ya estamos mejor. Y entonces un poco se parece describir una situación que nos recuerda a nuestros días, donde se clama como libertad, como derecho, pues un conjunto de realidades que uno pone en tela de juicio que realmente puedan constituir verdaderos derechos a algo de estos principios. ¿Cómo se ha llegado a esta situación? ¿Cómo se ha llegado a esta situación? ¿Por qué? Hoy por hoy, no solo a nivel individual, sino a nivel público, tenemos una tendencia a querer llamar derechos, querer llamar libertades, más bien ejercicios de libertinaje que cosas que otrora, en otros tiempos, se hubieran visto como antiderechos, no como derechos. Elías de Tejada señala, más razón, que el problema fundamental radica en este cambio que se ha dado en la historia, un cambio radical debido a un acontecimiento muy intenso, que es la Revolución Francesa y sobre todo los filósofos de la Ilustración. Todo esto, digamos, preparado con un recurso, digamos, con las bases que sentó la leyenda negra española respecto al trato que recibieron los indios en las Américas. Se trató y esa leyenda negra he tenido también modo de experimentarla en carne propia. Como decía aquí el presentador, he vivido muchos años en México, en concreto en la península de Yucatán, la ciudad de Mérida, y si tenéis la oportunidad de ir, es un lugar muy bello, y visitar el Zócalo, es la plaza central, donde prácticamente en todas las grandes ciudades, incluso en los pueblos mexicanos, están los edificios institucionales principales. Ahí está la catedral, está el Palacio de Gobierno, está el Ayuntamiento. Si uno va al Palacio de Gobierno, se encuentra una serie de pinturas que representan los malos españoles
y cómo trataron los buenos indios que se encontraron en esos lugares. Ahí el que encarnó esa leyenda negra es un tal Fray Diego de Landa, que fue el gran responsable de quemar los códices mayas que contenían las tradiciones mayas, sus creencias, y ahí está representado, mientras está con la hoguera encendida, lanzando los libros a la hoguera, y se ven los mayas encadenados con españoles, están vestidos de españoles, con el látigo amenazante, ¿no? Pues bien, se presenta por parte de estos filósofos de la Ilustración a los indios como un estado puro, un estado salvaje, buenos, sin que en ellos estén presentes todas las corruptelas, las maldades que introduce la vida en sociedad. En sociedad, que por otra parte es algo concreto que se desarrolla en la historia, algo que da lugar a diferencias, algo a partir de lo cual se generan honores, se distribuyen bienes, se generan derechos, se protegen libertades. La historia real, la historia vivida, no una historia abstracta. Pero los pensadores de esta corriente pues tienden en cambio a idealizar este estado salvaje para renegar en el fondo de la historia. Renegar en el fondo de la historia. La historia es la gran enemiga. Tal vez es por esto que se me ha llamado para hablar el día de hoy, por historiador, para reivindicar un poco la historia real y vivida, ¿no? Una historia en la que, por otra parte, pues el hombre se revela como dependiente de Dios, dependiente de los quehaceres del mundo, como responsable de sus acciones que tienen consecuencias en su vida real, vida vivida. Claro, para luchar contra esto es necesario olvidar todo esto, renegar de la historia y concebir un hombre abstracto. Un hombre en un estado de naturaleza, un hombre ahistórico, un hombre que por lo tanto pues no haya pasado por todos los trances que la vida real pues puede dar, y no haya, digamos, sufrido, ¿no? este proceso que ha llevado a la diversidad. Por otra parte es muy actual, ¿no? Rousseau aborda este tema y plantea el estado del buen salvaje como un estado de naturaleza donde pues todos son iguales, por lo tanto todos pueden ser contados. Deduce de este concepto pues toda una serie de consecuencias que llevan al concepto de la democracia actual en la que todos vivimos, y esto en contra del hombre real, del hombre histórico, del hombre que viene pesado por sus características que han surgido por el propio devenir de la historia, ¿no? Este estado del buen salvaje es un estado natural donde hay un optimismo antropológico. Este hombre es bueno, su voluntad no puede fallar, y esa infalibilidad y ese optimismo se trasladan después en el estado democrático a la voluntad del conjunto a través del contrato social. Pues la razón de Estado, la voluntad general, es la que recibe esta idea del hombre bueno, ¿no? Del hombre bueno que no se puede equivocar. Para que esto sea posible, hay que renegar de los cuerpos intermedios, que se vuelven el gran enemigo. Hay que renegar de las corporaciones, hay que renegar de los gremios, hay que renegar de la familia, hay que renegar de las corporaciones eclesiásticas, de todo tipo de diferencias. O sea, abstraer de todo lo que
lo que la historia pues ha causado en el hombre y en la sociedad. La libertad, por lo tanto, es una libertad abstracta, una libertad que no tiene un fundamento real, y una libertad que finalmente tiene como catalizador, como elemento que define su contenido exclusivamente la voluntad general, que es la voluntad de la mayoría, que puede acabar aplastando la voluntad de la minoría de la sociedad. Y esta es la situación prácticamente en la que vivimos. Perdida la historia, perdida la sumisión a Dios, quedándose solo el hombre, la libertad se queda en una excusa para poder, diríamos, hacer todo lo que plazca, con tal de que cuente con el visto bueno de la mayoría. La tradición medieval no es esta. La tradición medieval no es esta. Y cuando hablo de tradición medieval, me refiero a la realidad vivida en tiempos medievales, que arraiga en campo jurídico claramente también en una manera distinta de concebir el hombre y el derecho en la cuna del derecho en Roma, y que se pierde a partir de esta etapa y de los varios constitucionalismos, los procesos de codificación, etc. La libertad en tiempos medievales es una libertad concreta, una libertad que es consecuencia del hombre real, histórico, que es responsable de sus actos, y una libertad que finalmente acaba ocasionando pues, situaciones diversas que conforman ese acervo que podríamos llamar perfectamente tradición. Entonces, también pues ese proceso de abstracción, ese proceso de renegación de todo lo pasado, es un proceso que desde luego niega la existencia de una tradición. En España las libertades concretas medievales se digamos, cristalizan en lo que conocemos como fueros. En algunas áreas, pues, el ámbito que he estudiado yo, la tradición catalana, propiamente no se habla de fueros, sino que se habla más bien de costumbres, las costumbres de Lérida, las costumbres de Girona, los usaches de Barcelona, pues son un compendio de libertades concretas que se han venido obteniendo a lo largo de la historia, y no libertades que se deducen de una pretendida naturaleza abstracta del hombre. La libertad concreta también va unida a la existencia de cuerpos intermedios que permanecen en todo momento pues, a lo largo de la historia. El traslado de estas concepciones, digamos, racionalistas, liberalistas, al mundo jurídico también ha tenido sus inconvenientes. Os hablaba antes de cómo este concepto de la libertad como una libertad concreta arraigaba en un modo de concebir el derecho que no es el modo de concebir el derecho que tenemos hoy día. Muchas veces se escriben manuales de derecho romano leyendo la experiencia romana a la luz de las categorías que surgen merced a la Revolución Francesa y a los filósofos de la Ilustración. Los que nos hemos dedicado un poco a esto, pues sabemos que en Roma el concepto del derecho no equivale al concepto de derecho que tenemos hoy, ¿no? Sabéis que en Roma derecho propiamente era ius, y lex era otra cosa. El concepto de derecho subjetivo, entendido como facultad moral, tan utilizado en la modernidad, es algo que en Roma se desconoce. Con lo cual, el derecho en la época romana es fundamentalmente lo justo. Si me refiero a esto, es en parte por completar también lo que os explicaba
el profesor Faustino Martínez, que se ha referido a todo este tema procesal, ¿no? como algo típico de la Edad Media y al objetivo de los tribunales, que era determinar en cada caso lo justo, ¿no? Pues esto arraiga de la tradición romana. La función del juez en Roma no era la de aplicar la ley. La función del juez en Roma no era la de aplicar la ley. Si es que Roma ha sido la cuna del derecho, no ha sido por las leyes que hubo, que las hubo. Sabéis que en el Corpus Iuris Civilis de Justiniano, pues hay una parte que es el Códex, donde se contienen constituciones imperiales, se contienen leyes, ¿no? Pero la parte más importante del derecho romano es el ius, es el ius en el Corpus Iuris Civilis, prácticamente el contenido del digesto, donde lo que hay son sentencias de los jurisprudentes, que eran los expertos en discernir en cada caso lo justo de lo injusto, y para eso utilizaban todos los recursos que tuvieran a su disposición, que se tratara de leyes, que se tratara de sentido común, que se tratara de precedentes, o que se tratara simplemente del discernimiento ante la presencia de testigos o lo que fuera, de lo que fuera justo en cada caso. Que esta sumisión de los jueces a la ley, que es fruto de esta modernidad, esta nueva concepción de la ley que surge de este movimiento revolucionario que he citado al inicio, ¿no? En lo que respecta al tratamiento que esta novedad, estos derechos nuevos deben recibir, pues también encontramos otro documento de la Iglesia que es muy esclarecedor respecto a la Constitución del Estado, que es el Immortale Dei, también del Papa León XIII. Son dos lecturas que os recomiendo, tanto Libertas Praestantissimum como Immortale Dei, para que os hagáis una idea cabal de estas cuestiones. Ahí se recuerda no solo la doctrina clásica del origen del poder, que encontramos en Santo Tomás de Aquino, especialmente en su opúsculo sobre el régimen de los príncipes, de Regime de Principis, sino que también encontramos claramente indicados cuáles son estos nuevos derechos y cuál es su problema, ¿no? ¿Cuál es su problema? Que en el fondo no es otro que un exceso de libertad, llegar a denominar libertad algo que no lo es, y señala algunos derechos, algunas libertades en particular. Se señalan allí pues la libertad de culto, la libertad de expresión, como derechos, como libertades, que son consecuencia de esta nueva manera de entender la libertad, ¿no? Y en esa carta encíclica se indica claramente cuál debe ser la visión real, ¿no? El juicio real que debe de hacerse en torno a estos nuevos derechos. Me refiero a esta cuestión porque también ha salido en algún momento un poco la idea, ¿no? de cuál tiene que ser la actitud respecto a estas libertades, ¿no? Libertad de culto, libertad de expresión, etc. Yo creo que en este sentido la doctrina de la Iglesia permanece invariada. Es decir, así como es una obligación moral del hombre reconocer que no surge de sí mismo, sino que tiene una causa absolutamente última, que es Dios, pues esto es un hecho que puede demostrarse racionalmente, es confirmado también por la revelación, con lo cual es una obligación moral rendir culto a ese Dios. Pero luego añade también esta carta encíclica, pero ¿qué Dios? ¿Qué Dios? ¿Todas las religiones son lo mismo?
Yo creo que en los textos, no solo en los textos que se han publicado desde la Cátedra de Pedro, sino nuestra propia convicción, ¿hay una religión verdadera? ¿Podemos todavía afirmarlo? ¿Es que ha cambiado algo? Entonces, en esos textos claramente vemos cómo se reivindica la religión católica como la verdadera, con lo cual no es, y con pruebas, existen pruebas suficientes, pruebas históricas, pruebas teológicas, y los milagros y el cumplimiento de las palabras de los profetas y todo lo demás. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobernante? ¿Tiene que tratar a todas las religiones por igual? ¿El hecho de que estemos en un mundo plural cambia algo de esto? ¿Tiene simplemente que limitarse a respetar la religión católica? ¿O tiene que tal vez promoverla? Yo creo que estos documentos no dejan lugar a dudas, o sea, no ha cambiado mucho en este sentido, ¿no? O sea, una vez habida cuenta de que existe un Dios que es creador y existe una religión verdadera, pues es obligación no solo del individuo, sino de toda la sociedad rendirle culto. Entonces, la Iglesia advierte del peligro de esta libertad de culto como una herramienta para promover el indiferentismo religioso o incluso el ateísmo, ¿no? Son todas estas reflexiones que un poco se desprenden de esta nueva concepción, de estas libertades abstractas surgidas del modo que he tratado de explicar. Yo creo que con esto ya cerramos esta parte inicial y me expongo a las preguntas que me queráis hacer para completar lo que he querido proponeros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Mini, por además no exponerse generosa y valientemente a un tiempo amplio de preguntas, que yo creo que es la parte también más interesante, ¿no? Y que genera esa posibilidad de debate para la que venimos aquí. Así que vamos a dar la palabra al público. ¿Preguntas? ¿Sí? Pasa aquí. Aquí delante. Gracias. Enhorabuena, Alejandro, por la conferencia. He de reconocer además que soy una persona que ha dado en algunas ocasiones clases de oratoria y valoro mucho quien es capaz de dirigirse a un público sin ninguna referencia escrita a su lado y sin ningún guión. Eso hay que reconocerlo. A las pocas personas que hoy en día lo hacen se merece un reconocimiento. El título de la conferencia tan interesante es Libertades tradicionales y libertades modernas, un debate necesario. A mí hay una cosa, porque sí que es cierto que yo me vinculo a ciertos movimientos políticos, que me está llamando muchísimo la atención. Cuando Javier Milei, que creo que todos más o menos le conocemos, termina todos sus actos políticos, hace un grito, que es el de "Viva la libertad, carajo". Es decir, la palabra libertad es el eje. Cuando Pedro Sánchez, que creo que también todos tenemos la mala suerte de conocerle, termina sus actos, suele hacer un grito, que es el de "Viva el socialismo, viva la libertad". Cuando Alberto Núñez Feijóo, que también todos conocemos, termina sus actos, suele hacer el grito, sobre todo últimamente, bueno, no el grito, suele decir el eslogan de "Viva España, viva la libertad". Claro, el concepto de libertad que yo creo que manejan estas tres personas es indudable que es diferente. Y probablemente, y muy probablemente, sea la palabra libertad la que ahora mismo marca la diferencia, o cómo se interpreta la libertad, marca la diferencia entre un conservador liberal de una persona de ideología de izquierdas. ¿Crees que el concepto de libertad que acuña Santo Tomás de Aquino, dirigido en el sentido de que el hombre libre es aquel que está buscando el bien común, es el que debe orientar esa acción política de la palabra libertad? A ver, primero una reflexión. Gracias por la pregunta. Me ha hecho recordar un texto de Juan Vallet de Goytisolo, cuya lectura también os recomiendo, que es Amor, Poder y Libertad, o Poder, Amor y Libertad, ahora no recuerdo el orden, pero que
de alguna manera empieza con unas palabras muy interesantes, porque acaba diciendo que tanto los revolucionarios como los contrarrevolucionarios apelan a la libertad y acaban diciendo lo mismo. Habla de esa tensión existente entre libertad y autoridad. Libertad y autoridad. Entonces, los revolucionarios pedirán libertad, diríamos, en contra de la autoridad, y los contrarrevolucionarios pedirán autoridad, digamos, cediendo en cuanto a libertad, pero en el fondo acaban todos, digamos, desvirtuando lo que la libertad verdaderamente es, ¿no? Entonces, sin duda, respondiendo a tu pregunta, la noción de libertad que nos transmite Santo Tomás no es más que una noción realista que parte de la experiencia de las cosas. El modo de proceder a la hora de recordar estas nociones de filosofía, espero que os hayáis fijado. En todo momento he hablado de la experiencia de, es clave para que distingamos una filosofía realista de un racionalismo, de un idealismo o de otras tendencias que ha conocido el espíritu humano, ¿no? Entonces, si realmente partimos de la experiencia de las cosas y tenemos, digamos, una visión completa del universo, del hombre, de Dios, que nos lleve a entender hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Cuál es nuestro camino, que Dios es el bien absoluto y que los bienes particulares, que son aquellos que atraen nuestra voluntad, son participación de ese bien absoluto. Entonces la libertad solamente es la herramienta de la que la naturaleza nos ha dotado para no obrar necesariamente como lo hacen los animales, que sin ley, sin embargo, se dirigen necesariamente hacia el fin debido, mientras que en nuestro caso esa tendencia hacia el fin debido y el fin absolutamente último es Dios, es libre. Y por esto, en nuestra doctrina, y es un hecho, el hombre no está desamparado hacia ese fin debido, sino que no solo, porque si solo estuviera dotado de libertad, sí lo estaría, sino que también está dotado de ley. Esa ley natural, tradicionalmente entendida como una participación de la ley eterna en la criatura racional, que le guía, que le indica la luz hacia dónde caminar para conseguir ese fin absolutamente último. Entonces, y todo esto es razón natural. Entonces, este concepto todavía es vigente. Se puede encontrar, claro que sí, pues es que no que encuentren una explicación mejor. Si la libertad es hacer lo que uno quiere, pues ya vemos las consecuencias. Sin límites, pues ya vemos las consecuencias. Respaldados por la mayoría, pues ya vemos las consecuencias. Entonces, no sé si respondo con esto a tu pregunta, ¿sí? ¿Qué tal? Bien. Bueno, gracias por la conferencia. El discurso filosófico me parece impoluto, perfecto, pero vamos a provocar un poco y muy brevemente. ¿Es posible escucharte una interpretación tuya de la doctrina social de la Iglesia? O sea, el aspecto doctrinal o como digo, filosófico. Ahora vamos a ver cómo ha entendido la Iglesia la libertad política, que yo creo que es una cuestión peliaguda, como me escuchabais ayer. Y no sé, hemos llegado a León XIII, pero me gustaría preguntarte, y no dar una clase, pero así muy coloquialmente, ¿cómo interpretas tú después el Vaticano II sobre la libertad política y unos discursos magníficos de Benedicto XVI, estos que da en el Parlamento inglés o alemán, en este sentido que nos has indicado? La verdad es que la libertad política,
creo que no me equivoco si digo que es una transposición en el orden político de la libertad tal como se ha definido. Es decir, una libertad entendida como una inmunidad, de toda coacción, ¿no? Externa, pero sobre todo interna, para escoger los medios adecuados para alcanzar unos fines. Entonces, el fin de la vida política, esto desde siempre, creo que lo mencionaste tú mismo en la ponencia, el Regime Principum de Santo Tomás, es la vida virtuosa, es el bien de la sociedad, que es en el fondo la vida feliz, la vida virtuosa en sociedad, el bien común, que es al mismo tiempo el fin de la ley, que es la herramienta preferente de la que el poder político se dota para dirigir a la sociedad hacia el fin, hacia su fin, ¿no? Y en esto las definiciones que encontramos en la Suma de ley como una ordenación de la razón dirigida al bien común y promulgada por el que tiene a su vida la comunidad siguen perfectamente describiendo esencialmente cuáles son los elementos de la ley independientemente del paso del tiempo. Entonces yo sinceramente, a lo mejor me equivoco, pero yo no veo un cambio en la doctrina respecto a la libertad política en la doctrina de la Iglesia. Lo que sí veo es un cambio de circunstancias históricas en lo que respecta a la constitución de la Iglesia en cuanto a institución que está inscrita en la sociedad. O sea, como italiano, pues no puedo que recordar pues es el proceso de construcción de la Italia como la conocemos actualmente, la desaparición de los estados pontificios y los pactos de Letrán de 1929. En el fondo pues se deja de reconocer que la Iglesia, fundamentalmente entendida como el romano pontífice, tiene una base territorial. Después de esa reconstrucción y antes del Tratado de Letrán hay un exilio en Gaeta durante siglos, se habla de la cuestión romana, sabes perfectamente, pues, pero no, luego con el Tratado de Letrán, por los pactos de Letrán, pues vuelve a tener una base territorial, reconociéndose justamente la importancia histórica de la Santa Sede. Hoy por hoy la Santa Sede puede jurídicamente sentarse a pactar con estados, los que sois de derecho, esto habréis estudiado en derecho internacional, como si fuera otro estado, cuando en realidad la Santa Sede es una persona física, es el Santo Padre, que se puede sentar con un Estado y negociar de tú a tú la suscripción de un concordato, ¿no? Los sujetos de derecho internacional público, ¿no? Son los estados, organizaciones internacionales, los sujetos atípicos entre los que está la propia Santa Sede. Pero esto, independiente de las vicisitudes históricas por las que haya pasado el papado, yo creo que la doctrina se mantiene en este sentido coherente, ¿no? Sí, claro, pero las obligaciones morales, desde luego la obligación moral con respecto al culto de Dios permanece tanto para los individuos como para las sociedades, independientemente del pluralismo, a no ser que dentro de la propia Iglesia la doctrina reconozca que Dios, pues bueno, existe para los que creen en Él, y que existe y que todas las religiones son absolutamente lo mismo. Yo esto no lo he leído. Sí, es que el hecho de libertad religiosa, ¿qué significa? Sí.
yo no soy jurista y sí. soy ignorante en este tema, pero lo pregunto por eso. ¿Tú no percibes que ha habido un cambio el derecho de pero el derecho de libertad religiosa significa que todas las religiones son lo mismo? No, que la Iglesia no entiende que el poder político tiene que obligar. Esto es así y esto ha sido siempre así. La religión verdadera no puede imponerse. No, esto está, mira, en los documentos que te acabo de citar está presente. La religión verdadera no puede imponerse. Pero cosa distinta es que el poder político o viva de espaldas o propugne el ateísmo. Entonces, si el poder político es consciente de la existencia de un Dios y de cuál es la religión verdadera, la tiene que promover. Promover no quiere decir imponer, de darle culto público. No quiere decir o te conviertes o te vas a la cárcel. No es eso. Ese es un poco el planteamiento, ¿eh? Entonces, no quitar la religión de la vida pública y no quitar la religión verdadera de la vida pública. No es así lo entiendo, ¿no? No sé si... Sí. Voy a arrogarme el privilegio como moderador para entrar y hacer una pregunta. Un poco como abogado del diablo, además, con la explicación que ha dado, la lógica es la libertad al final implica que no actuamos de forma automática, no hay una coacción que nos obliga a actuar de una forma, sino que tenemos libertad para entender lo que es bueno. El problema es que luego puede estar viciada y se puede caer en el error. Pero claro, en el ámbito de la libertad política, el problema es que la autoridad si la autoridad asume un deber de intentar llevar a la gente hacia lo bueno, entonces sí está introduciendo coacciones externas, les está limitando sus posibilidades de tomar esa decisión, la toma por ellos. Entonces yo creo que parte de la crítica que se ha hecho desde la modernidad hacia este concepto de libertad tradicional es que, claro, en el fondo quita la capacidad de decidir a la propia persona y asume que hay una autoridad externa que coacciona y limita tus posibilidades. Está claro que la autoridad tiene que promover el bien, ¿no? Tiene que considerar lo que es bueno objetivamente, habida cuenta de la realidad de las cosas, de lo que es el hombre, de lo que es el universo y todo lo demás, y guiar hacia lo que es bueno, no hacia lo que es malo. Eso es por una parte. Por otra parte, la pregunta es si el bien se tiene que imponer y siempre. Y esto también a lo mejor enlaza con lo que estabas preguntando, el planteamiento que estabas haciendo. ¿Qué hay que hacer en el estado actual de las cosas? Donde existe una libertad de culto, donde hay diversidad de religiones, ¿qué hay que hacer? Entonces, yo creo que aquí viene a socorrernos esto está también en algunos de estos documentos que he citado, el tema de la tolerancia, entendida como permitir el mal menor cuando el estado de las cosas no permite otra opción. Es decir, tolerar que exista una situación diferente a la que auspicia la Iglesia, y en estos términos se expresan unos dos documentos, creo que es el Immortale Dei, tolerar esa situación mientras no con tiempo, conversando, haciendo ver cómo son las cosas, puedan cambiarse las cosas. Creo que fue ayer que como que en el marco de una ponencia se llegó a decir que bueno, estamos en la situación que estamos y ya no hay vuelta atrás. Yo no soy profeta, yo no sé, o sea, me parece que yo no estoy seguro de que Rousseau, al escribir lo que escribió, haya podido prever todas las consecuencias de lo que puso por escrito, sinceramente. Entonces, no lo sé, se me hace difícil pensarlo. Entonces, por la parte humanamente, pues lo que nos corresponde es decir las cosas, creo, ¿no? Y a ver qué pasará. Y también cristianamente, pues creen en la providencia de Dios. O sea, lo que decir que las cosas están como están y no pueden cambiar se me hace difícil. A mí se me hace difícil decirlo, incluso pensarlo, ¿no? Y por esto también nos dedicamos los que nos dedicamos, por estas escuelas de formación de líderes, por esto Helio organiza estos seminarios, ¿no? Creo que un poco va en el sentido de generar
generar cambios, ¿no? ¿Más preguntas? Sí. Gracias. No, como reflexión y pregunta, quizás es que a lo mejor no nos estamos dando cuenta de que lo que no empieza a haber es libertad para ser cristiano. Es decir, pienso en cómo los funerales de Estado han degenerado en esa especie de rito que no sé ni cómo llamarlo, y que más allá de las consideraciones, estéticamente es horripilante. Poner unas piedras así con fuego, no sé si es una... No voy a caer en la tontería de decirlo de la ceremonia masónica porque genera risas, pero es que parece que va a salir un druida. Y España tiene unos ritos, y además ahora que venimos del monasterio, muy antiguos, muy hermosos, que enlazan con una tradición, y en la medida en que se va cerrando la libertad a ejercer el cristianismo en público, pienso en la monarquía, que ayer tuvimos una discusión. ¿Cómo va a representar el rey la unidad de España si ya no está legitimado en la religión? Es decir, si Dios existe o no existe, si creo o no creo, entonces no, yo entiendo que la gente diga, ¿por qué voy a respetar a un monarca? Es decir, por buen sentido de permitir o no perseguir a la gente para que tuviera o ejerciera o tuviera la creencia del catolicismo, abrimos la puerta a un montón de creencias, pero inconscientemente se la están cerrando a la nuestra, o a la que ha sido tradicionalmente nuestra, y la identificación de España y su valor de libertad, alejada del catolicismo y de la creencia en esa religión, va a desembocar en que necesariamente alguien dirá, bueno, pues quitemos todo lo que ha estado históricamente vinculado, y entre ellos pues incluso la propia idea de nación va a carecer de sentido, porque si todo se vota, si todo es una reflexión un poco confusa, pero que yo creo que encauza muy bien con la idea de la libertad religiosa, la libertad antigua y la libertad en la que nosotros como nación nos podemos mover. Ayer, cuando hubo algo de discusión, de conversación animada, yo estaba sentado aquí, tenía por mi vida, pensaba que esta charla no la podría dar esta mañana, y llegaríamos a un momento en el que... Pero yo pensaba, pregunto, y abro la pregunta, ¿renegar de la tradición es cristiano? Entonces, si lo enmarcamos en eso, si lo enmarcamos en la existencia de una historia que comprende muchas cosas, todas, de golpe y porrazo decir todo eso no es nada. Cuando el Pontífice Libertas Prestantissimum se refiere a estas ideas nuevas, habla del afán de novedades, ¿no?, que aparece en el siglo XVI y que tiene ese impacto en el mundo filosófico, ¿no? Afán de novedades, es como si el hombre esperara que el futuro pues a la vez que reniega el pasado, pues va a dar algo mejor. En Cataluña, vivo ahí, estaba en 2017, el clima que se respiraba era un clima revolucionario, era un clima donde los que pedían la independencia clamaban y soñaban en un mundo nuevo que no tuviera nada que ver con el pasado, donde se podrían reescribir los derechos de las personas, las libertades de las personas. Es que en el fondo era un clima revolucionario. Entonces, en el fondo, los que quieren romper con la tradición es porque creen que lo nuevo, lo desconocido, pues va a representar pues una mejora respecto de su situación, ¿no? Entonces, yo me pregunto si esto es cristiano. No sé, eso es que en el fondo también es un tema interesante, ¿no? ¿Más preguntas? Sí. Buenas. Ha hablado de la ley como la herramienta política para alcanzar un fin que es el bien común. Preferente. Vale. Y a mí me surge una duda respecto
en manos de quién está la producción de esa ley. En el mundo moderno está claro que hay muchas dificultades. Como he comentado, la mayoría puede oprimir a una minoría, pero ha hablado de unos privilegios o unas libertades otorgadas. ¿Cómo se daban en la tradición? ¿Con qué fin? ¿Y quién las daba? Y podemos decir que una norma es buena porque es vieja, una ley que busque el bien común podría a lo largo del tiempo dejar de buscar el bien común. Gracias por la pregunta. A ver, ¿cómo se hacía la ley? Esta pregunta es difícil de responder porque la historia es muy variada, ¿eh? Entonces yo os cuento la experiencia que he estudiado yo, que es la experiencia de Cataluña, la experiencia de la Corona de Aragón. Podemos extenderla a toda la Corona de Aragón. Entonces nos encontramos en esos territorios en época medieval. Es un fenómeno que se conoce como pactismo, para la promulgación de disposiciones de carácter general que afectan a todo el territorio. ¿Sí? Reciben distintos nombres en función de si es Aragón, si es Cataluña, etc. Entonces, en Cataluña se habla de constituciones generales. Las constituciones generales, el monarca, en virtud del pactismo, tal como se explicaba el primer día Faustino Martínez, las tenía que jurar. Las tenía que jurar, con lo cual estaba vinculado por ese juramento y tenía que respetar el contenido de esos pactos. La modificación de esos pactos era posible, pero no unilateralmente. Tenía que llegarse a un consenso nuevo. Y aquí que algunos dicen el pactismo es un precursor de las modernas democracias. Y no lo es. El autor que he estudiado yo para hacer la tesis doctoral vive en una época de mucho revuelo en Cataluña porque había una serie de malos usos que habían cristalizado y que eran reales abusos sobre la payesía, sobre la gente que vivía en el campo, ¿no? Y lo que pretendían los estamentos, que eran los titulares de estos abusos, que se convirtieran en constituciones generales, con lo cual conseguir en Cortes un pacto con el monarca para convertir esos malos usos en constituciones generales. Y dice mi autor, aunque lo consiguieran, eso no serviría de nada, porque la constitución que de ahí saliera sería injusta e irrazonable. Y si facta foret, non valeret. Si se hiciera, no tendría validez. ¿Qué te indica este sistema? Te indica varias cosas. Lo primero que te indica es una concepción del poder que es pues, probablemente lo más próximo a una monarquía limitada, que es finalmente, me parece que no me equivoco, la opción que en Santo Tomás se encuentra como opción o forma de gobierno preferente, ¿no? Un sistema que da lugar a una estabilidad, con lo cual las constituciones no se cambian a cada momento, y un sistema del cual la ley no es ley porque se han adoptado los procedimientos que formalmente le dan la condición de ley, sino por su contenido. Y esto vuelve a ser Santo Tomás. ¿Sí? Si la ley no es una ordenación de la razón, sino la ley no se ordena el bien común, si la ley no es promulgada por la autoridad competente, no tiene validez, no es ley, es una aberración. ¿Sí? Hoy por hoy que vivimos inmersos en un formalismo jurídico, pues para nosotros basta que haya pasado por las cámaras y haya seguido el íter legislativo, pues es ley. Pues en esa época no se entendía así, ¿no?
Con lo cual, la remisión a esa racionalidad, a esa bondad del contenido de la ley, en esa etapa histórica por lo menos existía. Hoy no lo veo tan claro. Sí, no sé si respondo. Sí, sí, más. Prometo no echar mucha gasolina, pero escuchando la conversación, sobre todo del catedrático León, que creo que usted tiene razón, y es que está claro que el Concilio Vaticano II pues supuso un antes y un después. Nada más hay que ver las encíclicas pues de León XIII y las encíclicas actuales, y hay un cambio, ¿no? Por ejemplo, una cosa muy clara está el mito de la democracia. Hoy absolutamente ningún papa de los últimos no sé cuántos, 3, 4, 5, pues pone en duda que la democracia es el único régimen posible en ese sentido, ¿no? Entonces, creo que tiene mucho que ver pues el artículo que nos diste, ¿no?, de Gasperi contra y versus el Papa Pío IX. Pero en ese sentido yo creo que De Gasperi se equivoca, porque De Gasperi, pues bueno, él habla sobre la libertad religiosa, la necesidad de una separación, que efectivamente, como él dijo, al César lo que es del César, pero se nos olvida una cosa: a Dios lo que es de Dios, porque de esa frase que dijo Jesús siempre se olvida la segunda parte. Entonces, a lo que voy es que claro, que cuando pues en esta lucha de la libertad religiosa se basa en una premisa que es totalmente falsa, y es la neutralidad del Estado. Se considera que el Estado va a permitir una neutralidad donde caben todas las religiones, pero la realidad está mostrando todo lo contrario, es que solamente se ataca, además, concretamente en Europa, muy claramente la religión cristiana, y en España la religión católica. Entonces, lo que está claro es que en el momento en el que la Iglesia pierde esa autoridad y se la da al Estado, en donde la Iglesia se convierte más bien en proponer servicios, en ser cáritas, en dar homilías y no tener un papel activo en la vida pública, lo que genera es que ese espacio, como sucede en todo en la vida, lo ocupan otros, porque el espacio que se queda vacío pues lo ocupan otras instituciones, o en este caso ideologías. Entonces, en este sentido, claro, cuando se habla de la libertad política, donde bueno, todos los gobernantes pues no tienen que defender, una cosa es respetar que una persona pueda tener un credo distinto, que pueda ser budista, que pueda ser judío, que pueda ser cualquier tipo de cosas, pero en el momento en el que un gobernante se aleja del cristianismo, no pensemos que no va a ver ninguna otra religión, ya sea una religión natural o sea una religión artificial como las que tenemos hoy en día. Vale. Creo que puede responder el profesor Mini si quiere, y luego, por referencias, a lo mejor si quiere el profesor Gómez Rivas hace también un comentario. Me pilla un poco sin fuerza para entrar, porque yo creo que es que necesitaríamos un debate grande, ¿no? Porque efectivamente la Iglesia ha reconocido la democracia, pero es que para un hijo de la Iglesia esto es complicado. En fin, hay hijos de la Iglesia que les resulta complicado de entender, y esto a mí me parece un problema importantísimo ahora mismo, y esto pues es una situación muy crítica, y hay algunas personas que hablan del Papa falso y cosas así, que son católicos, y ellos lo dicen, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece que es un tema muy peliagudo, pero sin tanto dramatismo. Yo sí creo que después de León XIII han cambiado las cosas. El Vaticano II es clarísimo. Defender la libertad religiosa, incluso un político cristiano, que me parece que no es ningún delito ni va contra Santo Tomás, y creo que los discursos de Benedicto XVI en este sentido son muy claros, ¿no? Entonces, no hay que, quiero decir, no hay que tener miedo a la libertad, a esa libertad, porque es que este mundo que nos toca vivir, tú no puedes ir diciendo a los líderes políticos: tenéis que ocupar el poder, y con la perspectiva de la salvación cristiana, porque como vemos en una sociedad que ese discurso o sea, no es operativo.
más allá de lo que pueda decirse respecto a la democracia, y hay que ver si realmente lo que se dice es ex cátedra en documentos que conforman la tradición de la Iglesia, o sea, son declaraciones de los pontífices a mejor abrazo, sin que eso cristalice en una nueva doctrina. Recordemos que la doctrina tradicional es formas de gobierno, puede haber muchas. Formas de gobiernos puede haber muchas, entonces no es una forma de gobierno en exclusiva, ¿no? Yo creo que el principio es lo mismo que he dicho antes, o sea, no es un cambio doctrinal, es una situación diferente que, habida cuenta de las circunstancias, orilla a actuar de otra manera sin perder de vista el principio fundamental. En el momento en el que la situación sea propicia, pues puede retomarse esa situación, que a lo mejor es la de la época de León XIII u otra, pero no es un ceder en torno a los principios. No me lo parece, porque es que si no sería lo mismo probablemente que acabar diciendo que todas las religiosas son lo mismo. Yo es que estudié el tema de la libertad religiosa en Italia para ver cómo se había conformado ese derecho a nivel constitucional y fue prácticamente por la acción de la Corte Constitucional, del Tribunal Constitucional, en base a una serie de planteamientos a raíz de, si no recuerdo mal, era unos casos, uno muy claro de un señor que en una cafetería, no sé por qué razón, había blasfemiado y la ley italiana pedía sanciones a ese respecto. Entonces llega esto a la Corte y se acaba reconociendo una libertad de religión que comprende incluso la libertad de atacar, porque es que una blasfemia es, y en italiano son muy claras las blasfemias en contra de una religión en particular. Entonces, es derecho no solo a que yo pueda tener la religión que quiera, sino incluso utilizar la palabra para ofender la religión ajena, que es prácticamente un ateísmo militante, podría decirse así, ¿no? Pues, a veces estas cosas llegan a ser parte del lenguaje ordinario, la gente ni se da cuenta, utiliza estas expresiones como si fueran muletillas, ¿no? Pero bueno, fue a raíz de esto que progresivamente la Corte Constitucional. Y si uno lo miré también en Canadá, pasajes progresivos y semejantes, otra vez de las decisiones de los tribunales. Y se aflojó el concepto de libertad religiosa hasta el punto de que, evidentemente, esa libertad hoy día comprende también la libertad de profesar el ateísmo. Esto unido a una libertad de expresión que prácticamente tiene límites, que no tiene límites, da lugar a un cóctel bastante complejo. Yo creo que José Andrés pone un punto interesante, que es el de la neutralidad del Estado, ¿no? Como principio. Existe la neutralidad del Estado, porque la lógica de que el Estado pudiese respetar la libertad religiosa y dejar, ser independentista en religión, sería que el Estado no, efectivamente, es neutral en todo. Pero luego, sin embargo, lo que vemos es que el Estado, tengo yo la sensación, es activamente más intervencionista en todos los temas morales, es cada vez menos neutral. Es más, probablemente, opinión mía, el Estado nunca ha sido neutral, pero había un ideal neutral en los estados liberales decimonónicos que no se cumplía, pero que quizá era más fuerte que lo que ahora mismo estamos viendo. O sea, ahora la libertad de expresión sí tiene límites, tiene muchísimos, se llama discurso de odio, hay un 510 en el Código Penal que es un artículo aberrante, es decir, vemos como cada vez más se persigue a gente por ofensas, a la vez que, sin embargo, la blasfemia ya no se persigue porque se apela a la libertad religiosa. Entonces, yo creo que el problema es ese, es decir, ¿cómo puede ser que el Estado tenga que no fomentar lo bueno en religión, cuando, sin embargo, sí que decide operar para fomentar lo que considera bueno en todo lo demás? No es el debate. ¿Deberíamos ir a estados neutrales? Es una posibilidad. ¿Realmente es el estado neutral deseable? Y si el Estado no debe ser neutral, entonces sí que parece, ¿no? O creo que el Estado, si no es neutral en lo demás, desde luego no lo va a ser lo más importante, que es la religión.
hay también la estulticia y la cobardía de los políticos cristianos que en este tema, por ejemplo, de la libertad de expresión y de la libertad religiosa, o sea, hemos perdido una guerra lamentablemente, y es una tristeza que defendiendo principios buenos, o sea, libertad de religión a mí me parece que es una cosa que hay que defenderla, y libertad de expresión también, pues hemos llegado a lo que tú estás diciendo, pero eso no es libertad de religión. O sea, la libertad religiosa no es que se permitan las blasfemias desde mi punto de vista, cosa que además en la tradición escolástica les importaba muchísimo, ¿no? Una de las cosas que tenía que hacer el rey era evitar las blasfemias, y donde hemos llegado, ¿no? En Italia y en España blasfemamos católicamente, ¿no? Que es, me río, pero es una tristeza gigantesca. Pero eso no es libertad de religión y eso no es libertad de expresión. No sé cómo lo vamos a recuperar, pero lo que no quiero que hagamos es, con esa tristeza, decir, bueno, pues entonces la libertad de religión es mala y la libertad de expresión son mala. No, hemos ido a parar a un atolladero estúpido, pero hay que salir del atolladero y tomar la senda buena. ¿Más preguntas? Perdón. Gracias. Sí, a ver, sin saber nada, pero considero que al menos a nivel civil, personal, la religión cristiana se transmite, o se puede decir, se impone, no se impone, por contagio, por la vivencia de una vida, por cómo das testimonio cada uno en su ámbito y promoviendo pues aquello que crees que verdaderamente es verdad, ¿no? Hemos hablado del tema de la libertad, de la libertad religiosa, de la promoción del gobernante, de los valores cristianos, y me parece que nos hemos movido hasta ahora, o al menos así lo he entendido, en el plano de la sanción, un poco, no digo de la imposición, pero sí de... Entonces, ¿hasta qué punto crees, yo no sé las medidas concretas, pero hasta qué punto crees que un gobernante cristiano que ha de, efectivamente, si cree que está en la verdad, y realmente pues lo está, puede explotar la vía de la promoción y de la expansión de sus valores o de sus creencias de la verdad por contagio y más que por la vía de la sanción? Hay muchas maneras. A ver, si lees el Estatuto de los Trabajadores, cuando se refiere al 25 de diciembre, habla de la fiesta de la Natividad del Señor. Si fuera un Estado completamente neutral, dice, oye, ¿qué es esto? 25 de diciembre, pues es una fiesta laica, ¿no? Y además la podemos mover, como se ha dicho, ¿no? Octubre o lo que sea, para que el 25 de diciembre, ¿no? Pues es una manera de introducir por ósmosis, por lo menos la convicción de que ojo, que es un día señalado, ¿no? Más allá del culto público, más allá de no vivir a espaldas de, ¿no? Ignorar, en el fondo, pues quiere decir lo mismo que decir, bueno, pues es que, bueno, te lo dejo a ti, es tu tema, ¿no? Esto no te lo creerás tú, pero yo como Estado esto no voy a secundar, esto es una cosa que no me corresponde, que no me compete, ¿no? Pero claro, si realmente el fin de la acción de gobierno, el fin del poder es ordenar la sociedad hacia su fin último, o sea, el bien, la vida virtuosa, el bien común, digamos, y todo aquello que implica a nivel terrenal, pues esa faceta no se puede desconocer. Y entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, con la enseñanza de la religión en los colegios públicos? Pues es lo mismo una clase de religión y de religión católica que una clase de crucigramas o de ajedrez.
Yo soy hijo de la escuela pública en Italia. Toda la vida he ido al colegio público. Cuando llegábamos al colegio a los 6 años, 7, a los 6, 7 estaba en otro país, rezábamos Padre Nuestro, Ave María y el Eterno Descanso. Y nadie decía nada. Y teníamos el crucifijo en las aulas. Dices, es que esto es una clase de un colegio público donde pues en lo público existe un reconocimiento de la existencia de un Dios, y un Dios en particular, no un Dios cualquiera. Sí, hay muchísimos modos. Te he puesto un par de ejemplos, pero con imaginación pues podemos encontrar muchísimos más. Entonces, un poco en este sentido, insisto, promover no es lo mismo que imponer. Promover no es lo mismo que imponer. Y me parece que es clave la diferencia. ¿Más preguntas? ¿Nadie más? Vale, bueno, por si acaso doy tiempo a alguien a pensarla, yo tengo otra, que me lo estoy pasando muy bien. Ha salido en algún momento el debate de libertad contra autoridad. Ese debate, por ejemplo, no muchos autores hablan de ello. Y yo quería preguntar, ahí por ejemplo, Joseph de Maistre, ¿no? Filósofo francés, ¿no? Bueno, de Piamonte, que desde luego no es sospechoso de ser revolucionario. Maistre decía que había que predicar autoridad a los pueblos y libertad a los gobernantes, porque que mutuamente, digamos, se complementaban. Y por ejemplo, el cardenal Herrera Oria decía que en función del momento, y él en concreto en su época decía que había que predicar más el principio de autoridad que el de libertad, porque entendía que el principio de libertad estaba desbocado, mientras que la autoridad estaba debilitado. ¿Este debate es real? ¿Hay momentos históricos en los que circunstancialmente hay que poner más o menos énfasis en un aspecto o en otro? ¿O realmente no hay un debate entre libertad y autoridad? Ciertamente hay una tensión, pero y esto lo dice Vallet de Guidisson en ese artículo que os lo decía, y se encuentra también en la encíclica Immortale Dei, este discurso. Existe una tensión entre autoridad y libertad, pero no dejan de complementarse en la medida en que no hay un abuso de una o de otra. Un abuso de autoridad o un abuso de libertad pueden estar funcionando en perfecta sintonía y complementariamente en la medida en que cada una esté dentro de sus rectos límites, ¿no? Un poco por ahí va cuando la Iglesia nos propone su derecho constitucional, y lo hace en la Immortale Dei, dibuja los rasgos fundamentales de una comunidad política en la que todo funciona armónicamente, donde la autoridad recibida de Dios mediato e inmediatamente es recibida también por parte de los ciudadanos conscientes de que proviene de Dios como algo divino que hay que respetar, sumamente digno, y de lo cual responderá el propio gobernante ante Dios mismo, y se le pedirán cuentas, de forma muy exigente. Eso, y al mismo tiempo, pues el gobernante sabe que si gobierna, y gobierna porque el poder lo recibe de Dios, gobierna no como un tirano, sino que debe gobernar como padre, tomando al mismo Dios como ejemplo de un gobierno paternal, que no paternalista, ¿no? Que no abusa, que no se excede, y que guía hacia el verdadero bien, ¿no? De la sociedad y de sus componentes. Vale, mi pregunta, reflexión va un poco en relación a lo que ha comentado mi compañero,
que yo creo que también he hecho, o sea, lo que él decía cuando más que imponer la religión, como promoverla o contagiarla, era como mucho a través del ejemplo, que al final una vida católica, de una persona católica que intenta luchar, que somos humanos y caemos, pero creo que inspira, y sí que es verdad que mucha gente se ha convertido por la inspiración de gente y dices, jo, veo cómo vives y vives intentando vivir bien. Entonces yo sí que he hecho en falta, por ejemplo, en cargos públicos o que sabemos que teóricamente son católicos, pues yo a mí el primero que me viene en la cabeza y que me comenta gente es el rey emérito, es que han dado un muy mal ejemplo. Entonces, al final se queda la religión católica en algo muy teórico, pero luego no lo vemos vivido en esos cargos públicos. Entonces, ¿cómo vamos a convencer o cómo vamos a contagiar para que todo el mundo busque eso cuando los que teóricamente lo están haciendo pues no es verdad? Entonces, o sea, que esto es una reflexión que de sí, cada cual en lo que dice en nuestro ámbito, pues podemos pues sí, ser ejemplo y ayudar a la gente, pero al final eso, la gente que tiene un cargo público tiene mayor responsabilidad y da mucha pena ver que realmente no, pues no es que no estén a la altura, pero como que se ve que no luchan. Desde luego. ¿Alguna pregunta más? Sí. Yo solo quiero hacer un apunte y un poco en relación estoy de acuerdo, pero sí que creo que no somos quien para decir que alguien no lucha, ¿no? O sea, ninguno de nosotros estamos expuestos diariamente a gente que nos soborna, gente que nos amenaza, gente que nos critica, gente que nosotros queremos hacer una propuesta, una proposición cristiana y nos la echan para atrás. No vivimos eso. No vivimos la intensidad de la política de alguien que se levanta a las 6 de la mañana y se acuesta a la 1 de la mañana porque está trabajando en el Senado, en el Congreso, porque tiene 800 reuniones, porque tiene a gente anticatólica, anticristiana y en contra de Dios, luchando contra eso cada día, ¿no? Y creo que igual que nosotros caemos, ellos me parece como súper normal y natural, y es verdad, como decíamos ayer, que se les puede exigir una virtud, o sea, y debemos exigirles una virtud extraordinaria, pero yo creo que también, o sea, ¿dónde estamos nosotros, no? O sea, si yo tengo vocación a la política, pues ¿por qué no participo ahí, no? ¿Por qué no quiero ser yo esa persona? Y por otra parte, si no la tengo, ¿estoy rezando yo por esos cargos públicos? O sea, ¿estoy pidiendo por esta gente que considero que lo está haciendo mal? Entonces, creo que, bueno, ese es el apunte que quería hacer en relación a lo que se ha dicho. Muy bueno. Muy bien. ¿Puedo? Vale, ¿tiene un último comentario breve? Sí. Hablabas de la tensión entre autoridad y libertad y me ha venido a la cabeza pues que ante la duda, libertad. Y sí es verdad que esa autoridad viene dada de Dios, pero hay que recordar el principio de subsidiariedad y que cada uno pues tiene conciencia y sí reconocer la autoridad, pero también dar espacio a la libertad y que el Estado ha ocupado demasiado espacio de nuestra vida personal, nada más. Gracias por el comentario, que por otra parte me recuerda que a lo mejor hay una parte del título de esta mesa redonda que no he acabado de tocar, que es la parte final, un diálogo necesario o algo así, un debate necesario, decía. Entonces, la salida de la situación donde nos encontramos, tal vez, y también aquí hay literatura que habla de este tema, volver a potenciar los cuerpos intermedios. Y enlaza con lo que decías, ¿no? La importancia de la familia, las corporaciones, asociaciones, etcétera, que son probablemente la voz, digamos, más alta que se puede levantar pues hacia el poder prácticamente omnímodo de la voluntad general, ¿no? del Estado. Una revisión de las fuentes también, una revisión a fondo de las fuentes del derecho, las fuentes de las instituciones y todo lo demás. En fin, un poco tal vez por ahí, ¿no? Para acabar de desarrollar el tema que se me ha encomendado. Muy bien, pues muchas gracias. Ya no tenemos tiempo para desarrollar más el tema. Muchas gracias, profesor Mini. Y nada, pues damos por clausurada esta mesa para pasar a la última ponencia del Congreso.